Hola amigos, hoy aprenderemos español con Shrek. ¿Están listos? Comencemos. Primero veremos el clip e iremos analizando las palabras clave, y luego repasaremos las palabras aprendidas. Veamos el clip. Escapar significa huir o irse deprisa y procurando no ser visto. Veamos un ejemplo. ¿A dónde crees que vas, espacial? ¡Sí! ¡Ven y vuelve a colgarnos! Bonnie, ¿qué haces? ¡Está escapando! ¡Corre! ¡Eso intento! ¡Oye! ¡Ogro! ¿Sí? Un ogro es una criatura humanoide mitológica que se alimenta de carne humana. Veamos un ejemplo. Eres un ogro. Por órdenes del Lord Farquaad, estoy autorizado a ponerlos bajo arresto y transportarlos a un lugar donde podrán reinstalarse. No me digas. ¿Tú y cuántos más? Estar autorizado quiere decir tener permiso o consentimiento para hacer alguna cosa. Veamos un ejemplo. ¿Qué están haciendo? Temo que no estás autorizada para saberlo. Bajo arresto quiere decir estar arrestado o ser detenido y llevado a prisión por ser sospechoso de haber cometido algún delito. Veamos un ejemplo. ¡Está bajo arresto! ¡Vamos arriba! Transportar significa llevar a alguien o algo de un lugar a otro usando un medio de transporte. Por ejemplo, el autobús sirve para transportar personas. Veamos otro ejemplo. Cuando está en bruto, el vibranio es muy peligroso para transportarlo a esa velocidad. Así que inventé un modo para desactivarlo temporalmente. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde aprenderás una palabra nueva todos los días. ¿Puedo decirte algo? ¡Qué increíble reacción ante tal situación! ¡Fantástico! ¿Estás hablando con... ¿migo? En este caso, una reacción es la forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo. Veamos un ejemplo. Necesitamos que Robert Fisher obtenga una reacción positiva de esto. ¡Claro! ¡Hablaba contigo! Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Un burro de carga es un burro al que le colocan cosas encima para llevar. Burro de carga también se le llama a las personas que suelen trabajar intensa y prolongadamente. ¡Pero llegaste así! ¡Bam! ¡Patitas pa' que las quiero! Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. ¡Genial! ¡Qué gusto! Patitas pa' que las quiero es una expresión coloquial que quiere decir irse corriendo por miedo o para evitar problemas. Irse de volada significa irse de inmediato. Chistoso o gracioso es un suceso o una situación que causa gracia o provoca risa. Veamos un ejemplo. ¡Estoy todo encuerado! ¡Qué pena! No se rían, que no es chistoso. ¡Ah, qué chido ser libre! Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? Es que yo no tengo amigos. Ahora veamos todas las palabras que aprendimos hoy. Escapar, ogro, estar autorizado, bajo arresto, transportar, reacción, burro de carga, patitas pa' que las quiero, irse de volada y chistoso. Para finalizar, veamos el pelidato de hoy. ¿Sabías que Shrek significa monstruo en el idioma Yiddish? Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!